Listo, comenzamos con nuestra sesión número 46 de este Cineclub Nuevo Cine, en donde vamos a platicar de esta película número 23 en la colección Criterion, que es Robocop, de Paul Verhoeven, y estrenada en 1987. Es una película de ciencia ficción, ¿no? Que en este caso adapta un futuro cyberpunk casi en los comienzos de una década posterior a la producción de la cinta, porque se plantea, de hecho, ya en los 90, ni siquiera es que plantee un futuro eh, lejano, ¿no? O ni siquiera un futuro posibilitado a partir de una relación técnico-tecnológica inmediata, ¿no? En este caso, la película es escrita por Edward Neumeier y Michael Miner. Edward Neumeier había participado también en Blade Runner y bueno, pues de ahí se explica, ¿no? Esta relación con el cyberpunk, aunque aquí vemos pues una crítica y una sátira política al gobierno de Reagan, pero sobre todo a la hipercapitalización, ¿no? Que se empieza a tomar en una ciudad maquínica, ¿no? Como lo es Detroit a finales de los 80 y ya es una fuerte crítica social, ¿no? A esta eh, pues esta saturación corporativa, que además pues vemos muy inteligente el guión, ¿no? En el sentido en el que pues se está privatizando los servicios públicos, como en este caso lo podría ser el sistema judicial. Es muy interesante, ¿no? Cómo plantea entre los mismos policías el debate si ir o no a huelga y al mismo tiempo la la anestesización, ¿no? De la violencia, porque, bueno, pues en efecto es una película, no digo, no cruda en un sentido, pero sí es una película con una representación de la violencia muy gráfica, ¿no? Que es algo que destacaba el director desde su filmografía holandesa, ¿no? Tiene poco que Paul Verhoeven se muda a Estados Unidos y empieza a trabajar allá. Luego, pues ya va a ser conocido, ¿no? Por otras obras como Total Recall, ¿no? Que también, de hecho, es la que sigue ya con Schwarzenegger, precisamente después del éxito casi inesperado que vino con Robocop, porque hasta eso se le dio total libertad creativa a Paul Verhoeven y no se esperaba que hiciera una película tan violenta. Entonces, tuvo un recorte, ¿no? Para la exhibición comercial, ¿no? Sí, se suprimieron muchísimas escenas, ¿no? Como el énfasis, ¿no? Que hace en el momento en el que tirotea ahí al vicepresidente de la corporativa, de la corporación, ¿no? Y que es ahí también donde vemos, ¿no? Este cinismo de las mismas corporaciones. Pero no se esperaba ese nivel de violencia y aun cuando pues sí se acotan muchas de estas escenas en el estreno, tiene un éxito mayor al esperado, ¿no? O sea, porque, y decían, ¿no? Varios de los productores, ¿no? La película, pues no va a ser lo que hizo o más bien, digo, porque Blade Runner también le fue mal, ¿no? En taquilla, pero no va a ser el culto que hizo Blade Runner a los pocos años, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Pues de hecho también se va a posicionar como una película de culto a la par de pues este otro cyberpunk, ¿no? Tan querido. Directores como Ken Russell, ¿no? Que también es un director eh, pues relacionado, ¿no? A la violencia y a la transgresión, pues admiró enormemente la película, ¿no? Dijo, no, pues es el siguiente Metrópolis. Ahí ya, ¿no? Es creo que una cuestión de gustos. Sí marca, por supuesto, una relación distinta con el género de ciencia ficción, al mismo tiempo con el género de acción, ¿no? Porque digo, claro que tiene una estilización en este tipo de escenas muy marcada, que decía Paul Verhoeven, pues yo todo lo aprendí a hacer
ver las películas de Rambo, ¿no? Y es interesante también la participación de Verhoeven porque él había rechazado el proyecto varias veces desde 3, 4 años antes, que ya se había planteado el guión, y no lo acepta hasta que su esposa lee el guión, ¿no? Y casi casi que le explica de qué va la sátira, que al parecer no la entendía, y ya que la entiende, ¿no? Pues vemos que pues sí la ejecuta de una manera muy interesante en la obra, pensando en estos recursos como lo puede ser la hiperbolización de la violencia, ¿no? En esta exageración, ¿no? En esta desmesura, que siempre la mantiene con cierta comicidad, ¿no? Justo para poder hacer la separación crítica y no caer en lo contrario, ¿no? O sea, que es de repente de lo que abusa Tarantino, ¿no? Él trata de hacer una separación crítica, pero de pronto cae en una estilización que por supuesto la termina este, pues la termina propagando, la termina ampliando, ¿no? En ese contexto. Y aquí creo que sí hay una separación muy bien cuidada. Mm, y bueno, pues eso. Cuéntenme, ¿qué les pareció Robocop? Joana. Hola, buen día. Pues a mí me sorprendió bastante, como ahorita está mencionando, digamos, el nivel de violencia sin censura que encontramos en la película. La verdad me parecieron escenas bastante divertidas. También la forma en la que lo matan, o sea, como primero le quitan una mano y después un brazo, y esa parte también me gustó. Independiente también de la escena que menciona justamente del inversionista, ¿no? Y como si nada, o sea, realmente te has echado un individuo y así nada más dice, no, pues estoy molesto porque este proyecto no sirvió, cámbienlo. O sea, así de irrelevante era, pues yo creo que las personas que trabajaban en esos proyectos, ¿no? Su vida, pues no, pero lo muestra de una forma tan cómica que eso es bastante divertido y también tan sangrienta, porque hay varias escenas que son bastante sangrientas, pero son divertidas. Y Sí, bueno, en general, la película estuvo bastante entretenida. Digo, a mí me sorprendió el nivel de violencia porque yo antes de ver esta ya había visto la Robocop, la reciente que mm, sacaron. Es completamente diferente, ¿no? Es más family friendly. está bien chafa, ¿no? Es exacto. Aunque tiene efectos más actuales, la verdad, esta tiene un contenido, crítica social que sí se percibe y también se percibe con una cierta sátira, porque tanto el papel, por ejemplo, de cómo sin su consentimiento pues lo robotizan, ¿no? Y no solo eso, también, por ejemplo, la policía lo trató de ayudarlo. Al final no se sabe si muere o vive la policía, Mm, la chica que lo ayudó, pero yo creo que ella también muestra parte de esa humanidad que tienen y sensibilidad que pueden tener también los policías. A mí en general la idea de Robocop se me hace interesante porque es tratar de robotizar a la humanidad, pero no a cualquiera, sino específicamente a los policías, ¿no? En este caso los policías pues los mm, manejan como con cierta responsabilidad social porque su trabajo pues lo amerita, ¿no? Que a veces tengan que enfrentar situaciones de peligro con su vida y digamos que ante todo poner la seguridad de la sociedad, porque pues en ese caso eso sería como su filosofía o su ideología. Y sin embargo, como aunque les dan las herramientas, o en este caso lo ejemplifican con Robocop, pues ellos es difícil, ¿no? Que puedan robotizar sus emociones, porque igual y pueden cumplir su acometido, pero pues siempre esta parte humana va a representar por una parte pues una desventaja, porque tienes familia y demás, y pues sí es el hecho de que te puedas corromper. Y por otra parte, también, pues es complicado, ¿no? Yo creo que el hecho de buscar que se robotice la justicia y todo eso, es una interesante que pues ya desde esos años se estaba explorando, ¿no? Y pues con este personaje mm. le dan vida a esa idea. Pues en general sí me pareció bastante divertida.
Muchas Sí, sí, gracias, Joana. eso. Sí, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Esto que comentas, porque la figura del policía, igual que la del médico, ¿no? Y todo este tipo de prestadores de servicios, generalmente es ponderizada de forma heroica, bueno, desde toda la vida, ¿no? Y hacer una crítica social tan intensa como la plantea la película, porque además hay muchos temas, ¿no? O sea, se ayuda Verhoeven de esta secuencia inicial televisiva para plantear temas muy densos como una posible guerra nuclear, o sea, algo también que escala fuera, ¿no? De esta pequeña comunidad o localidad en la que nos centra la película. Digo, nos limita como a Detroit, pero como que se van viendo otro tipo de relaciones, ¿no? O sea, esta política espectacular que vino con Reagan, el presidente actor, ¿no? Que digo, en Volver al Futuro así, ¿no? Como la mini crítica social, ¿no? Justo cuando le dice el Doc, ¿no? El actor es presidente, ¿no? Así. Como la pena, la ridiculización, igual aquí que cuando Sergio Mayer, ¿no? Fue secretario de Cultura, que hay que decirlo, ¿no? Siempre hay que quemar a quien se pueda. Pues, es algo muy similar, ¿no? Porque justo viene una relación pues de pantomima y espectacularización forzada, ¿no? Que viene del acto político que siempre ha sido eso, ¿no? Como decimos, el pan y el circo, pero que o sea, en ese contexto, y aquí no, o sea, ojo, no es en desmeritar el trabajo actoral, ¿no? Sino, o sea, quien lo desmerita precisamente son estas figuras, ¿no? O sea, como... Eh, pues Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Por el caso del deporte, justo Sergio Mayer, o sea, eh, Reagan, ¿no? En este caso, que en este caso se vuelven pues avatares de una descomposición social, mediática, ¿no? O sea, muy fuerte, muy, muy fuerte, que se vive en el país cuando, pues claro, el presidente está al servicio total de las corporaciones. A mí se me hace también como muy interesante cómo plantean al director de la compañía, ¿no? Porque en un principio parecería que es como muy bondadoso, ¿no? O sea, me parece que el único afligido del, de la matazón del vicepresidente, ¿no? Como que la matazón accidental, ¿no? Con la máquina esta otra grande. Y parece como el único afligido, pero realmente igual, o sea, no es justo más que una caracterización de Reagan, ¿no? O sea, como el papel de su vida, ¿no? Ah, sí, pobrecito, ¿no? O sea, como que esa falsa bondad que reflejaba entonces. Y por otra parte, ¿no? Lo que comentas, Joana, pues, la policía, ¿no? Que en este caso, o sea, vemos un debate moral muy fuerte, sobre todo en el jefe, ¿no? O sea, que dice, no, es que no nos podemos ir a huelga, como que, y ya cuando ven, o sea, todo esto que está detrás, o sea, cómo prácticamente ya se ha capitalizado, ¿no? O sea, su trabajo, todo, dice, no, pues claro, o sea, pues sí, lo mejor es irnos a huelga, y entonces ahora sí se libera, ¿no? Ese futuro distópico, eh, en las calles, ¿no? Ya visto de noche, o sea, ya como que ya se retoma este cyberpunk característico, ¿no? Pues es bien interesante porque es como encontrar justo un momento en el que estalla la distopía, ¿no? Gracias, Joana. Beatriz. Hola, buenos días. Bueno, yo le comenté a mi pareja que íbamos a ver Robocop y me dijo, ay, no, esa película me decepcionó de niño. Y yo así como, pero ¿por qué si tiene policías, armas, balazos? ¿Qué no le puede gustar a un niño de eso, no? Dice, no sé, yo lo fui a ver y todo el mundo decía, es que Robocop, Robocop, y yo salí decepcionado. Bueno, la vimos y yo pienso, mi teoría con él es que la fue a ver a los 6 años, o sea, también, ¿no? Su nivel de empatía, pues era como más alta. Digo, yo siento, o mi teoría es que al ver al policía destruido, después lo reconstruyen, te vuelves a encariñar con él y de nuevo te lo destruyen, pues claro que vas a estar molesto porque 2 veces destruyeron al personaje con el que empatizaste más, ¿no? Yo creo que esa es la parte en la que no te agradó y saliste decepcionado.
Y trayéndolo un poco con mi hermana que la vio con nosotros, ella tiene 18 años, le digo, ay, nena, es que te pasó lo mismo que a Kelly cuando le cambiaron el ChatGPT 4 por el 5. Perdió un amigo sin darse cuenta que era un producto, Mm, amigos, y se encariñaron con él, ¿no? sí, sí, Entonces sí. teníamos como esa cuestión de que, pues sí, o sea, te encariñas con el personaje una y otra vez y es un producto, o sea, como te lo dicen en la película, este ya no es, que al final rompe, ¿no? Dice, no, yo soy yo, no soy una máquina. Y es cuando vuelve como a triunfar la humanidad sobre todo lo cibernético que se ha creado, ¿no? No tan lejos, no tan lejos lo que pasó en el 80 y tantos cuando se estrenó, con ahorita la situación de mi hermana que sigue sufriendo por el ChatGPT 4. Sí, sí, sí. Ayer, ¿no? Fuimos a ver, Así sería todo. ¿no? Odisea en el espacio. Y justo esta relación o sea, que se mantiene con las máquinas, ¿no? O sea, esta sustitución afectiva, porque sucede ahí, sucede en el caso, ¿no? Con tu hermana, sucede en Robocop, ¿no? O sea, hay una sustitución afectiva que viene o sea, de un resorte vital, diría Nietzsche, ¿no? Precisamente y Heidegger, ¿no? O sea, por esta cuestión con la técnica y cómo sustituye nuestra voluntad de poder, ¿no? O de alguna manera, y muy en sintonía con Robocop, ¿no? Eh, adquiere una extensión protésica, ¿no? Nuestra voluntad de poder, ¿no? Extendemos esa afectividad y sustituimos a la máquina, ¿no? En Robocop, esa relación está excelentemente bien planteada, precisamente por los afectos humanos que es incapaz eh, de sustituir la misma máquina, ¿no? Digo, en este caso, este hombre máquina, ¿no? Que está ya completamente como Darth Vader, ¿no? O sea, también está mochado, ¿no? De todos lados, eh, no solo en las extremidades, o sea, también, ¿no? Con la cabeza, todo, o sea, él justo es este monstruo Frankenstein, ¿no? También hay una influencia directa, ¿no? Y muy marcada de la novela de Mary Shelley, pero él es un producto de esa deshumanización que nosotros, o sea, que nosotros hacemos como un proceso en em, en esta construcción protésica, ¿no? O sea, de nuestro cuerpo a través de las máquinas. Y no obstante, él retiene, ¿no? Como ese dejo de humanidad. Yo creo que la escena más impactante es la del sueño, ¿no? Que es precisamente esa potencia humana la que lo libera y pues le regresa esa autonomía. Incluso la corporación, o sea, el tipo el que lo crea, es incapaz de entender, ¿no? ¿Cómo va a ser un sueño, no? O sea, ¿por qué como en un sueño todo esto sale mal, no? Entonces, plantear eso desde Hollywood, ¿no? Yo creo que era algo muy difícil y que solo gracias al género de ciencia ficción se pudo hacer, igual que Blade Runner, ¿no? Que hubieran sido críticas o ideas impensables en otro género o en otro formato. Digo, para el 86, que es cuando se filma la película, eh, ya empieza a haber una recuperación de la economía norteamericana, específicamente de la industria cinematográfica, pero todavía había cierta libertad acostumbrada de la década anterior, que fue cuando tuvo esta crisis, que pues gracias a eso se permitieron pues estas grandes obras críticas, ¿no? De la generación del nuevo Hollywood, como Scorsese, Coppola, William Friedkin, Bogdanovich, otros directores, pero Verhoeven ya no, digo, habrá quien lo podría considerar como una etapa muy tardía, pero es gracias al género de ciencia ficción como caballo de Troya, ¿no? Que está eh, pudiendo trabajar todos estos temas, ¿no? Gracias, Beatriz. ¿Algo más? Este,
ya todos la habían visto en el 5 de niños, la pasaban y la pasaban. Obviamente pasaban también una versión súper, súper censurada, ¿no? Pero, cuéntenme, ¿qué más? ¿Qué más la vio? Yo tengo una duda con los efectos especiales. ¿En ese tiempo fueron considerados como, digamos, no, innovadores o digamos que era lo normal o lo usual más bien que se utilizaba para esa época? Porque, Pues bueno, en lo personal solamente la parte donde sale el robot sí se me hizo un poco extraña, como al final. Es que sí se veía como si hubieran usado plastilina o algo así, no sé. ya no es stop motion al final, ¿no? Pues se ve así como pura fotografía eh, en este caso, pero también se ayudan de mecatrónicos, ¿no? Que es lo que sí ya está más o menos de moda en los 80, los Gremlins, ¿no? Y este tipo de cosas. Chucky, ¿no? Pues son como los efectos especiales de moda en los 80. Y este tipo de animación con stop motion, ¿no? Es animar eh, cuadro por cuadro, pues tenía como un efecto así, más o menos, ¿no? Eh, digo, en el caso como del robotzote, ¿no? Así que se ve siempre un poco. Sí, tenía Exacto. eh, ese tipo de. Y era intencional, obviamente, para acentuar la comedia. Digo, incluso cuando lo ven se ríen, ¿no? Los que están ahí, que es como muy, muy curioso, ¿no? No creen, ¿no? Que sea una máquina de matar precisamente porque el mismo movimiento es como pues casi como el slapstick de Chaplin, ¿no? O sea, yo creo que ahí estuvo bien empleado, ¿no? Ese recurso. Y ya por lo demás, pues sí, o sea, efectos prácticos, ¿no? Las escenas de acción, pues ya, nuevamente, ¿no? O sea, después de venir de películas como Rambo, Star Wars, ¿no? Este tipo de películas, pues eh, ya había suficientes efectos prácticos, pero todo es práctico, ¿no? No hay nada digital, que también creo que es una ganancia muy grande. Mm, ¿Qué más, chicos? Cuéntenme. Sí, yo no la había visto, era la primera vez. Y creo que no la había visto también por el concepto que estabas diciendo de qué flojera, un héroe policía, robot, o sea, como que incluso con el nombre y con las películas posteriores, como que se crea un tipo de estigma al producto. O sea, yo no me imaginé que fuera así, la verdad la disfruté y estuvo bastante entretenida, pero no me la imaginaba con crítica, no me la imaginaba con escenas tan crudas, ¿no? O sea, incluso la clasificación, ¿no? O sea, realmente ya no es family friendly precisamente, y creo que a eso se debe que tuvo éxito precisamente, ¿no? Entonces abre la interrogativa de por qué siguen insistiendo en películas con poca crítica o con poco contenido, si realmente no es lo que pega, ¿no? O sea, pega quizás efímeramente, ¿no? Pero no se queda. Y creo que, bueno, por lo que veo o lo que entiendo, esta película como que marcó, ¿no? Hicieron como 7 más. Todo el mundo sabemos de Robocop, al menos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. sabemos de la figura, pues, ¿no? Entonces, es interesante cómo, pues, Hollywood le ha quitado esa sustancia a las Sí, películas pues, que pueden ser taquilleras o que pueden ser, digamos, comerciales, pero que también pueden combinar contenido, ¿no? Contenido crítico y demás. Entonces, sí, fue una grata sorpresa, la verdad no me la esperaba. De hecho, dije, ¿por qué está aquí en esta colección? Pero bueno, sí, sí, sí. No, y además, igual es como de las películas todavía recientes, o sea que digo que la colección al mismo tiempo sí se está apoyando como para adquirir popularidad, digo, como hace la Cineteca, ¿no? Aquí, y lo tienen muy claro, ¿no? O sea, es como, pues obviamente hay que pasar la de Mi Amigo Robot, ¿no? Este tipo de producciones, porque pues también se tiene que sostener, ¿no? Pero justo
la película se debe haber agregado como por ahí de mediados de los 90, ¿no? Más o menos. Relativamente reciente, justo está el fenómeno todavía vivo porque como comentas, pues vienen las secuelas, ¿no? Ya no dirige Verhoeven, ¿no? Cambia bastante, o sea, porque sí justo sucede esto, ¿no? Esta sustancia que comentas es que se arrebata la potencia crítica de la obra, ¿no? Y entonces ahora sí se actualiza esta violencia superficial, digo, en las que siguen, no es la misma, o sea, no es ya no es una violencia gráfica, sino ya es una violencia estilizada, ¿no? Por ejemplo, y bueno, no se diga en la nueva, y además nueva que se hizo hace 10 años, ¿no? Y que pues pasó bien desapercibida porque pues, igual estaba bien chafa la película, la verdad, la actuación, todo estaba bien chafa, ¿no? Y es increíble que justo una película que se hizo 30 años antes, ¿no? Puede presentar una calidad enormemente mayor, pero es por estas situaciones. Esto que comentas, Michelle, bueno, o sea, bueno, que dejas ahí como en interrogativa, ¿por qué, no? O sea, Hollywood desmerita este tipo de trabajo o se aleja de una crítica social, porque claro que deliberadamente, ¿no? O sea, ellos representan esta misma corporación, ¿no? A la que hace crítica la película. En los 70s no les importa que se haga una crítica porque no están en bancarrota, pero están pasando pues, una crisis económica fuerte. Por eso es que pues, también se plantean este otro tipo de películas. En los 80, que ya se recuperan, no les importa porque son cínicos, ¿no? Más que nada, esa es la razón. Pero luego ya de los 90 en adelante, ahí sí ya no, ¿no? O sea, ahí sí ya prefieren no dar atención a ese tipo de contenidos, porque vistos desde desde su perspectiva, no son contenidos que interesen a los públicos, ¿no? Lo que les interesa a los públicos es la espectacularidad, ¿no? La acción como tal, ¿no? Entonces, despojan de ese contenido crítico a las obras, pero como les digo, no es que exista como un departamento de mal capitalista, ¿no? Así en Warner Brothers, en Paramount, ¿no? Y demás, sino que más bien, pues la sobreproducción justo de este tipo de películas espectaculares, o sea, con tramas así como muy vacías, ¿no? El body cop, justo, ¿no? Digo, la primera de Rambo es buena, ¿no? Pero ya las demás igual que Robocop, ¿no? O sea, todo este tipo de secuelas, ¿no? O sea, recargadas solo en la acción y demás que se da en esa década, empieza a ampliar y automatizar tanto el imaginario colectivo que ya no necesitan tener justo un departamento, ¿no? En el que pues haya un comité en el que deliberadamente dice, no, esto no puede tener crítica social, ¿no? Sino que automatiza y al mismo tiempo, claro, atrofia en demasía el pensamiento, ¿no? De este tipo de corporativos, ¿no? En el que, pues sí, o sea, tal cual ellos mismos se compran la idea, ah, pues sí, esto hay que vender, entonces tiene que tener acción, ¿no? Acción y romance y besos y ya, ¿no? Y entonces se pierde, por supuesto, esas intenciones. Y aún en la actualidad, o sea, recuperar, es esto que llaman luego inclusión forzada, que creo que no debería de tomarse, o sea, simplemente como una posición ideológica, ¿no? Así como de, ay, pues es que cree que es inclusión forzada está mal, ¿no? O cree que no es inclusión forzada está mal. No, o sea, al final no es que sea, o sea, no es que sea inclusión forzada, sino que más bien es una cuota, ¿no? Que la industria tiene que cubrir para satisfacer un nicho de mercado que en la actualidad, bueno, que cuando menos desde hace 10, 15 años se estaba perdiendo, ¿no? Digo, que precisamente refleja este tipo de minorías, ¿no? O sea, este tipo de tramas, ¿no? Por ejemplo, con personajes afrodescendientes, ¿no? Eso no está en Robocop, por ejemplo, ¿no? El papel secundario femenino que no cae necesariamente como en una relación de romance como siempre es costumbre, ¿no? Los roles, ¿no? O sea, como grandes que tienen ciertos personajes afrodescendientes, creo que es algo muy orgánico
a como lo plantea Hollywood en la actualidad, ¿no? Que justo es que ese es el problema, ¿no? O sea, que ni siquiera es para la audiencia, para ellos, esas son sus cuotas, pero son cuotas precisamente para poder acaparar todo el mercado, ¿no? O sea, no es otra cosa. Claro, pues sí, para los actores, actrices, ¿no? Pues esto representa una oportunidad de conocer su trabajo y eso claro que es valioso, ¿no? O sea, creo que justo eso no es lo que se tendría que desmeritar, que es lo que se hace con el discurso de la inclusión forzada. Eso es lo que no se tendría que hacer. Pero lo que sí se tendría que hacer es cuestionar el por qué se toma desde esa posición minoritaria, ¿no? Este tipo de producciones en las que Hollywood pues solo está acaparando ese nicho de mercado que estaba perdiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto se extiende desde ahí, ¿no? Precisamente desde las formas en las que se arrebata esa potencia crítica a las obras y el por qué en la actualidad es ya casi imposible presentar una obra así. O sea, lo más no, y eso siempre ha sido así, ¿no? O sea, lo más que llega a las producciones de este tipo, pues es al cinismo puro en películas tan horribles como la de Don't Look Up, ¿no? Con DiCaprio, o sea, es el cinismo ya en toda su expresión, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, por supuesto, ¿no? Gracias, Michelle. José Luis, Yo nomás, buenos días. buenos días. Quería comentar, la vi, bueno, ya estoy viejo, la fui a ver al estreno en el 87 y la he visto yo creo que a lo largo de mi vida unas 5 o 6 veces. Y bueno, entiendo, por ejemplo, creo que fue Beatriz la que comentó, se ve diferente, depende de la edad que tengas. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando la vi en el estreno fue otra sensación que la que me pasó la semana pasada, por ejemplo. Bueno, en realidad nada más les quería comentar, pero es de mis películas preferidas. Sí, sí, sí. ¿Cómo cuántos años tenías cuando la viste en el estreno? Como 27, yo creo, más o menos, no recuerdo, pero yo creo que sí, 25 o 27. Qué fuerte, ¿no? No, pero pues sí, o sea, es o sea, la espectacularidad, pero justo no vacía, ¿no? O sea, yo creo que fue una espectacularidad muy, muy grande en esos años. Pues sí. Y el fenómeno, o sea, porque fue un fenómeno al final muy, o sea, sí, como dices, ¿no? O sea, varía mucho lo que nos decía Beatriz, ¿no? O sea, en el caso su pareja que la vio de niño, pues por supuesto que es una percepción totalmente distinta, ¿no? Sí había, es como, o sea, niños ahora es eso, ¿no? Es como los niños de dinosaurios, los niños de carros, los niños de policías, ¿no? Pues hay quien conecta y hay quien no, pero por lo que decía Beatriz, o sea, porque sí hay una decepción del rol clásico que se viene representando, no sé, de la figura del policía, que aquí se subvierte y que claro, para un niño, pues es completamente distinto de ver esa subversión, ¿no? Un niño, claro, está acostumbrado a que una figura se represente de manera clásica y repetitiva, en los 20 que sí estamos abiertos, ¿no? Como a ese tipo de exploración, ¿no? Entonces, pues sí es interesante. Gracias, José Luis. Luis. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué onda? Bueno, primero quiero decir que me sorprende lo complejo y sesudo que es el análisis que das y el que dan mis compañeros. Me hace darme cuenta que para analizar una película con este detalle, pues se necesita un bagaje de conocimiento y cultura, incluso cultura pop, muy grande. Entonces, los felicito a todos. Yo la vi, yo creo que tenía como 9 años cuando la vi. Para mí fue así como el superhéroe, ¿no? O sea, pues creo que tuvo tan su éxito que hicieron el cereal, ¿no? Y como decían, acaban de hacer el refrito que no fue tan exitoso. Entonces, pero además me hace ver el poder que tiene el cine, porque efectivamente, o sea, de todo lo que han dicho, la imagen que más me viene a la mente
es precisamente, ¿no? O sea, el departamento de policía haciendo huelga, ¿no? O sea, se me Sí, figuran los cuates de CFE o de Luz y Fuerza ahí protestando porque su servicio va a ser concesionado, ¿no? sí, Ya para esta altura, ya hay todo un tema del neoliberalismo en el que precisamente viene esta tendencia, ¿no? De hacer más eficiente el gobierno, privatizar los servicios, que le sucedió a México, le sucedió a Estados Unidos y a otros muchos países, ¿no? Pero que es una idea que viene de allá, sí, precisamente, ¿no? De la gente que estudió en Estados Unidos y que se trajo a México esos mismos modelos, ¿no? sí, Entonces, efectivamente, creo que esto que hace Robocop, que por ejemplo a los niños o a los jóvenes, es sin que hiciéramos un análisis sesudo, se nos quedó así como la espinita de qué pasaría en el hipotético de que, o cuál es alguna versión o una visión de lo que sucedería si se privatiza un servicio, ¿no? mm, Y esta visión y que es muy, muy actual, de la inteligencia artificial, de, 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 las máquinas, ¿no? O sea, que las máquinas lo hacen mejor, lo van a hacer más barato, no descansan, reciben órdenes y hay como los niveles, ¿no? Hay el que dice la máquina lo es todo y hay que ve que la manera de perfeccionarnos es hacernos mitad máquina, ¿no? Entonces, súper interesante, sí, es una película que creo que vale mucho la pena por todo lo que dices, ¿no? De la crítica o la sátira, a la mejor solamente un analista, ¿no? Muy sesudamente lo puede identificar, pero creo que a lo mejor hasta el más ignorante, hasta el mejor cualquier niño, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Identifica, ¿no? La problemática y se queda ahí esa semillita, ¿no? Para que algún día, en algún momento salga, ¿no? Y decir, tengo estas como referencias. ujú. Entonces, bastante interesante, ¿no? Muchas gracias, Luis. No, también muy interesante. Sí, porque, bueno, platicábamos, ¿no? Sobre esta privatización de los servicios, pero digo, o sea, qué buen ejemplo das, ¿no? Con lo que sucedió aquí en México con la CFE, ¿no? Que pues, prácticamente representa este monopolio, ¿no? De lo que era luz y fuerza, ¿no? Y la afectación que viene. Así también el agua, ¿no? Digo, guapas, todo, o sea, no es más que ahora sí que el perro faldero de las grandes industrias que, pues, por supuesto, son las que se preocupan en abastecer. Entonces, esto viene en una consecuencia que no es que esté planteada en un futuro distópico que, ay, todavía nos falta llegar ahí. Justo por eso yo creo que lo planteen tan solo una década más tarde de la producción de la película, es esa visión, ¿no? En la que esa privatización, ¿no? Producto del neoliberalismo y demás, es en lo que estaba entrando Estados Unidos en los años 80 y no se detuvo. En efecto, sucedió, ¿no? Entonces, la sátira por eso también es tan fuerte, porque, digo, o sea, ya como tal el análisis, pues claro, o sea, viene con una interpretación, ¿no? O sea, con ciertas herramientas teóricas, epistemológicas, lo que sea, pero la verdad es que sí es algo que, digo, si bien un niño pues, difícilmente lo puede apreciar, pero la media que está viviendo esa transformación, yo creo que sí es algo que tuvo muy presente, aun cuando no pudieron hacer nada, ¿no? Al respecto. Hoy, claro, se ve la película y ya no, y quizás ya sea más difícil de ver, porque ya estamos completamente inmiscuidos, ¿no? Precisamente en este fin del mundo, ¿no? O sea, en esta distopía en la que ya está normalizada esta relación con las máquinas, esta subordinación, esta sustitución afectiva, ¿no? El cómo las máquinas y la velocidad de las imágenes técnicas que, que construyen, pues moldea la sensibilidad de los jóvenes, ¿no?
Luego les digo, pues es que vienen generaciones perdidas, pero, ¿cómo decirlo? O sea, no lo digo como de esa manera superior moral, ¿no? Porque, por supuesto, pues al final somos parte, ¿no? De esas generaciones perdidas desde los 90, pero sobre todo 15 años para acá, ¿no? En donde se les, digo, porque al final también somos producto de crecer con la televisión, ¿no? Pero generaciones que ahora crecen con los teléfonos celulares y que eso está pasando desde finales de los 2000, o sea, hace ya casi 20 años, empezamos a ver las consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, con el niño imbécil, ¿no? O sea, eh, o sea, que mató a un compañero, ¿no? En el CCH, que igual, o sea, hay que decirlo, pues, ¿no? Un niño imbécil, ¿no? Pero es un niño imbécil resultado, ojo, no de padres imbéciles, porque esa sería como la primera relación, y no, o sea, es resultado de esto, ¿no? O sea, de las corporaciones, de esto, porque al final nunca cabe un juicio moral para un padre de decir, ay, pues es que le estás poniendo el celular, ¿qué esperabas? No es eso, digo, el tipo tenía otras cosas, ¿no? De más, pero es justo un resultado precisamente de esa sustitución que se da con el celular, con la televisión, con los videojuegos, ¿no? Por supuesto, la desatención infantil, que eso, digo, eso es algo que se viene arrastrando de muchas décadas, ¿no? Para acá, ¿no? Pero claro, el síntoma, ¿no? Se exponencia principalmente por esta sustitución maquínica en la que ya se pierde esa conexión humana, ¿no? O sea, como todos estos tipos que desde hace 20 años, ¿no? Digo, lo que pasó ¿cómo se llama? En Columbine, ¿no? Hace 20 años, y todas las matanzas en escuelas, ¿no? Que se han venido dando en Estados Unidos, ¿no? En México, en países europeos, ¿no? En Japón, ¿no? No son más que resultado de eso, ¿no? O sea, esas son las generaciones perdidas precisamente por esta sustitución afectiva con la máquina, ¿no? Que es muy fuerte, o sea, sí, sí es muy, muy fuerte. Roberto. Perdón. Es que justo dejé venía dejando la bici. Buenos días a todos. Fíjate que la verdad es de mis películas de niño favorito. O sea, y aparte mi nombre, yo jugaba con eso, ¿sabes? Robert Cop. Mm. Este, pero más allá de todo, yo sí te diría algo. O sea, yo sí, después de eso, y después hicieron más películas con ese tema, yo sí me pondría un ojo biónico, yo sí me pondría ayudas cibernéticas. Yo soy, al final, eso creo que, pues, volvió dos cosas, ¿no? Lo importante de ser policía y de querer ser. O sea, estoy tratando de hablarte o hablarles a todos desde el niño que vio esa película igual a los 9 años y que se impresionó con el tema de la justicia, o sea, al final con el tema de los valores, ¿no? Más allá Sí. de que en ese momento no entendía yo muchas cosas, que hoy sí veo y que podemos hacer una crítica, creo que ya todos la hicieron y tú ya también la haces lo suficiente, pero recordando lo maravilloso que es el cine y por lo cual me gusta tanto, es porque al final, durante ese lapso, puedes imaginar, soñar. En el momento que estaba pasando en mi vida era como, te vuelve un anhelo. Entonces, la realidad fue un buen sabor de boca volver a verla, ¿no? Recordar ese instante en donde, pues, uno idealiza muchas cosas, pero yo creo que lo que quedó en mi consciente o en mi interior, sí, sí, yo sí soy pro mejoras cibernéticas, ¿eh? Ah, no, claro, pero justo es la separación ética que viene con una cuestión biopolítica que también comentaba ahorita Luis, ¿no? Porque, o sea, la prótesis no está mal, la tecnología no Ajá, está mal, ¿no? El sí, problema ¿no? es justo esta desconexión, ¿no? En la que hay una transgresión ética. Digo, por ejemplo, el policía
lo dicen. Así que ese güey firmó su cláusula. El problema es volverte producto. ¿No? Exactamente, ¿no? O sea, ese es como el tema ahí. Digo, esta biotecnología, que además pues, no es como una cuestión de ciencia ficción ahora, ¿no? Décadas, ¿no? Que se implementan este tipo de prótesis, ¿no? Que por supuesto no es que, pero ojo ahí, no es que ahí no sustituyen nuestra humanidad. Nuestra conciencia, ¿no? Sí. O la conciencia, ¿no? Sino que más bien, pues complementan o incluso, recuperan, ¿no? O sea, algún órgano, lo que Sí, sea. alguna parte móvil, funcional de nuestra humanidad, ¿no? Exacto, sí. Pero va a tener un costo porque nos lo van a vender, nos lo van a rentar, va a haber upgrade siempre, o sea, no, siempre va a pasar eso. Sí, ahí el problema es que justo todo se capitaliza, ¿no? Y eso va a estar capitalizado. Pero si bien las prótesis tecnológicas, pues justo permiten una recuperación de órganos, extremidades, lo que sea, el problema es que la capitalización viene también con una transformación de la sensibilidad en la que se piensa que es justo que más bien puede sustituir, ¿no? Entonces, ¿para qué? O sea, esto viene con muchos planteamientos que hace David Cronenberg, ¿no? O sea, ¿para qué quiero vivir en la realidad si ya me puedo poner un chip que me haga vivir en otro lado, ¿no? Y ese es el problema. Digo, no la tecnología per se, sino el cómo se quiere emplear para sustituir. Se usa, ¿no? No para recuperar, no para complementar, ¿no? No para expandir, sino para sustituir. Y es ahí es ahí realmente el tema, exactamente, ¿no? Porque sí, digo, al final, pues ya cuando un órgano se estropeó, pero que también la mayoría de las veces se estropean precisamente por el abuso, derivado por, exactamente, ¿no? Pues claro que a la industria, a las corporaciones como, ay, pues qué bueno, porque ahora le vamos también a tener que pagar, ¿no? Un órgano y que hay que plantear ¿cómo le llamaron? Obsolescencia programada. 4, ¿no? Bueno, tiene como una cuarta regla clasificada, ¿no? Que va a hacer que haya una falla, que haya un error, ¿no? Eso también lo van a programar precisamente para que haya un mantenimiento o sustitución del mismo órgano y bueno, lo que es la obsolescencia programada, ¿no? O sea, de todas las máquinas. Pues es eso, ¿no? Precisamente para poder seguir sosteniéndose. Pero bueno, así esto. Muchas gracias, Roberto. Bien, que sí, no, Robocop siempre da conversación, ¿no? Muchas gracias a todos por los comentarios, ¿no? Y pues como siempre aquí, ¿no? Nos seguimos viendo. Ahorita vamos a hacer nuestro corte. Muchas gracias. Y a ver, un segundo.